El silencio de las sirenas. Franz Kafka. Existen métodos insuficientes, casi pueriles, que también pueden servir para la salvación. He aquí la prueba. Para protegerse del canto de las sirenas, Ulises tapó sus oídos con cerca y hizo encadenar la mástil de la nave. Aunque todo el mundo sabía que ese recurso era ineficaz, muchos navegantes podían haber hecho lo mismo, excepto aquellos que eran atraídos por las sirenas ya desde lejos. El canto de las sirenas lo traspasaba todo. La pasión de los seducidos había hecho saltar prisiones más fuertes que mástiles y cadenas. Ulises no pensó en esto, si bien quizá alguna vez algo había llegado a sus oídos. Se confió por completo en aquel puñado de cera y el manojo de cadenas. Contento con sus pequeños estratagemas, navegó un pos de las sirenas con alegría inocente. Sin embargo, las sirenas poseen un arma mucho más terrible que el canto: su silencio. No sucedió en realidad, pero es probablemente que alguien se hubiera salvado alguna vez de sus cantos, aunque nunca de su silencio. Ningún sentimiento terreno puede equiparse a la vanidad de haberlas vencido mediante las propias fuerzas. En efecto, las terribles seductoras no cantaron cuando Ulises, tal vez porque creyeron que aquel enemigo solo podía herirlo el silencio. Tal vez porque el espectáculo de la felicidad de los rostros de Ulises, quien solo pensaba en cercas y cadenas, les hizo olvidar toda canción. Ulises no oyó el silencio. Estaba convencido que aquellas cantaban y solo él estaba a salvo. Fugazmente vio primero las curvas de sus cuellos, la respiración profunda, los ojos llenos de lágrimas, los labios entreabiertos. Creía que todo era parte de la melodía que fluía sorda en torno de él. El espectáculo comenzó a desenvacerse pronto. Las sirenas se esfumaron del horizonte personal y precisamente cuando se hallaba más próximo, ya no supo más acerca de ellas. Y ellas, más hermosas que nunca, se estiraban, se contoneaban, desplegaban sus húmedas cabelleras al viento, abrían sus garras acariciando la roca. Ya no pretendían seducir, tan solo querían atrapar por un momento más el fulgor de grandes ojos de Ulises. Si las sirenas hubieran tenido conciencia, habrían desaparecido aquel día, pero ellas permanecieron y Ulises escapó. La tradición añade un comentario a la historia. Se dice que Ulises era tan astuto, tan ladino, que incluso los dioses del destino eran incapaces de penetrar en su fuero interno. Por más que esto sea inconcebible para la mente humana, tal vez Ulises supo del silencio de las sirenas y tan solo presentó famaña farsa para ellas y para los dioses, en cierta manera a modo de escudo. El silencio de las sirenas. Franz Kafka. Existen métodos insuficientes, casi pueriles, que también pueden servir para la salvación. He aquí la prueba. Para protegerse del canto de las sirenas, Ulises tapó sus oídos con cerca y hizo encadenar la mástil de la nave. Aunque todo el mundo sabía que ese recurso era ineficaz, muchos navegantes podían haber hecho lo mismo, excepto aquellos que eran atraídos por las sirenas
ya desde lejos. El canto de las sirenas lo traspasaba todo. La pasión de los seducidos había hecho saltar prisiones más fuertes que mástiles y cadenas. Ulises no pensó en esto, si bien quizá alguna vez algo había llegado a sus oídos. Se confió por completo en aquel puñado de cera y el manojo de cadenas. Contento con sus pequeños estratagemas, navegó un pos de las sirenas con alegría inocente. Sin embargo, las sirenas poseen un arma mucho más terrible que el canto, su silencio. No sucedió en realidad, pero es probablemente que alguien se hubiera salvado alguna vez de sus cantos, aunque nunca de su silencio. Ningún sentimiento terreno puede equiparse a la vanidad de haberlas vencido mediante las propias fuerzas. En efecto, las terribles seductoras no cantaron cuando Ulises, tal vez porque creyeron que aquel enemigo solo podía herirlo el silencio. Tal vez porque el espectáculo de la felicidad de los rostros de Ulises, quien solo pensaba en cercas y cadenas, les hizo olvidar toda canción. Ulises no oyó el silencio. Estaba convencido que aquellas cantaban y solo él estaba a salvo. Fugazmente vio primero las curvas de sus cuellos, la respiración profunda, los ojos llenos de lágrimas, los labios entreabiertos. Creía que todo era parte de la melodía que fluía sorda en torno de él. El espectáculo comenzó a desenvacerse pronto. Las sirenas se esfumaron del horizonte personal y precisamente cuando se hallaba más próximo ya no supo más acerca de ellas. Y ellas, más hermosas que nunca, se estiraban, se contoneaban, desplegaban sus húmedas cabelleras al viento, abrían sus garras acariciando la roca. Ya no pretendían seducir, tan solo querían atrapar por un momento más el fulgor de grandes ojos de Ulises. Si las sirenas hubieran tenido conciencia, habrían desaparecido aquel día, pero ellas permanecieron y Ulises escapó. La tradición añade un comentario a la historia. Se dice que Ulises era tan astuto, tan ladino, que incluso los dioses del destino eran incapaces de penetrar en su fuero interno. Por más que esto sea inconcebible para la mente humana, tal vez Ulises supo del silencio de las sirenas y tan solo presentó famaña farsa para ellas y para los dioses, en cierta manera a modo de escudo. El silencio de las sirenas. Franz Kafka. Existen métodos insuficientes, casi pueriles, que también pueden servir para la salvación. He aquí la prueba. Para protegerse del canto de las sirenas, Ulises tapó sus oídos con cerca y hizo encadenar la mástil de la nave. Aunque todo el mundo sabía que ese recurso era ineficaz, muchos navegantes podían haber hecho lo mismo, excepto aquellos que eran atraídos por las sirenas ya desde lejos. El canto de las sirenas lo traspasaba todo. La pasión de los seducidos había hecho saltar prisiones más fuertes que mástiles y cadenas. Ulises no pensó en esto, si bien quizá alguna vez algo había llegado a sus oídos. Se confió por completo en aquel puñado de cera y el manojo de cadenas. Contento con sus pequeños estratagemas, navegó un pos de las sirenas con alegría inocente.
Sin embargo, las sirenas poseen un arma mucho más terrible que el canto, su silencio. No sucedió en realidad, pero es probablemente que alguien se hubiera salvado alguna vez de sus cantos, aunque nunca de su silencio. Ningún sentimiento terreno puede equiparse a la vanidad de haberlas vencido mediante las propias fuerzas. En efecto, las terribles seductoras no cantaron cuando Ulises, tal vez porque creyeron que aquel enemigo solo podía herirlo el silencio. Tal vez porque el espectáculo de la felicidad de los rostros de Ulises, quien solo pensaba en cercas y cadenas, les hizo olvidar toda canción. Ulises no oyó el silencio. Estaba convencido que aquellas cantaban y solo él estaba a salvo. Fugazmente vio primero las curvas de sus cuellos, la respiración profunda, los ojos llenos de lágrimas, los labios entreabiertos. Creía que todo era parte de la melodía de fluía sorda en torno de él. El espectáculo comenzó a desenvacerse pronto. Las sirenas se esfumaron del horizonte personal y precisamente cuando se hallaba más próximo ya no supo más acerca de ellas. Y ellas, más hermosas que nunca, se estiraban, se contoneaban, desplegaban sus húmedas cabelleras al viento, abrían sus garras acariciando la roca. Ya no pretendían seducir, tan solo querían atrapar por un momento más el fulgor de grandes ojos de Ulises. Si las sirenas hubieran tenido conciencia, habrían desaparecido aquel día, pero ellas permanecieron y Ulises escapó. La tradición añade un comentario a la historia. Se dice que Ulises era tan astuto, tan ladino, que incluso los dioses del destino eran incapaces de penetrar en su fuero interno. Por más que esto sea inconcebible para la mente humana, tal vez Ulises supo del silencio de las sirenas y tan solo presentó famaña farsa para ellas y para los dioses, en cierta manera a modo de escudo.